¿Sabías que Bolivia se está acercando peligrosamente a una situación económica similar a la de Venezuela? Imagina un país con inflación desbordante, escasez de gasolina y falta de dólares en los bancos. Aunque suene a una pesadilla, esta es la cruda realidad que enfrentan hoy millones de bolivianos. Bienvenidos a En Conexión Global, tu canal donde analizamos las tendencias y conflictos globales que marcan el rumbo del mundo. Hoy, vamos a desentrañar cómo Bolivia ha llegado a ser considerada el segundo país más riesgoso para invertir, solo por debajo de Venezuela, y por qué esto podría estar marcando el inicio de una crisis aún más profunda. La pregunta que nos hacemos hoy es, ¿qué le ha sucedido a la economía boliviana y qué nos espera en el futuro cercano? Quédate con nosotros para entender cómo un país con tanto potencial se está hundiendo en la crisis. Comencemos por entender el origen de la crisis. Bolivia lleva ya 11 años en déficit fiscal, lo que significa que el gobierno ha estado gastando mucho más de lo que ingresa al país. En los primeros años, el gobierno utilizó las reservas de dólares para cubrir esos gastos y subvencionar productos básicos como la gasolina. Pero este año, algo cambió, las reservas de dólares se agotaron. La escasez de dólares se ha traducido en una escasez de gasolina y los bolivianos ahora deben esperar horas, e incluso días, para llenar sus tanques de gasolina. Las largas filas de vehículos se han vuelto una imagen común en las principales ciudades del país. Una crisis de abastecimiento que se siente cada vez más parecida a la situación de Venezuela. Esto nos lleva a otro aspecto crucial de la crisis, la creación de un mercado paralelo. A pesar de que el gobierno se niega a devaluar el boliviano, la moneda ha perdido tanto valor que se ha formado un boliviano paralelo, que en algunos casos, está al doble de su valor oficial. Y como si fuera poco, quienes tenían dólares en sus cuentas bancarias no pueden retirarlos, porque los bancos no tienen dólares para entregar. Las restricciones no solo se limitan a los bancos. Los límites en las tarjetas de crédito han sido reducidos a niveles ridículos, con los bolivianos solo pudiendo gastar unos $20 por semana en el exterior. Mientras tanto, las aerolíneas internacionales han comenzado a considerar abandonar el país debido a que no pueden retirar sus ganancias en dólares. ¿Es este el futuro de Bolivia? Los analistas económicos ya advertían que este momento llegaría. Bolivia está enfrentando una crisis profunda y sistemática, pero lo más preocupante es que la falta de acción por parte del gobierno ha acelerado este proceso. La economía está cayendo, los recursos se agotan y la calidad de vida de la gente se deteriora cada vez más. Aparte de la crisis económica, la situación alimentaria en Bolivia también está empeorando. Los productores del campo están al borde del colapso. En palabras de los propios productores, la escasez de diésel y el contrabando de productos han llevado a la agricultura boliviana a una crisis sin precedentes. Los bloqueos, la falta de acceso a insumos y la escasa tecnología para mejorar la productividad están ahogando a un sector vital para la economía nacional. ¿Y qué piensa la gente sobre todo esto? Según una encuesta reciente, 6 de cada 10 bolivianos consideran que, si tuvieran la oportunidad, emigrarían del país en 2025. Este dato refleja un descontento generalizado, que se incrementa por la alta inflación y la falta de oportunidades económicas. Solo el 13% de los encuestados ve como nada probable la posibilidad de irse del país. Esto es un indicio claro de que Bolivia atraviesa una crisis existencial, una que afecta tanto a la economía como al bienestar social. Además, la crisis ha llegado a niveles tan graves que los gobiernos locales han comenzado a aplicar políticas extremadamente restrictivas. El gobierno ha comenzado a incautar productos como arroz y frijoles de los productores y comerciantes, argumentando que estos están siendo vendidos a precios más altos que los estipulados. Esta intervención tiene un costo, más hambre y menos estabilidad para el pueblo boliviano. Pero, ¿cómo se llegó a este punto? Muchos apuntan al modelo económico impulsado por el expresidente Evo Morales y su visión del socialismo del siglo XXI. Durante años, el gobierno boliviano ha adoptado políticas económicas basadas en el control estatal de los recursos y en la dependencia de los ingresos por exportación. Sin embargo, cuando los precios del gas y el petróleo comenzaron a caer, los efectos de estas políticas comenzaron a hacerse notar. Y lo peor, es que el gobierno no se preparó para un escenario como este. Bolivia es ahora un país con una deuda externa creciente, inflación desbordante y una escasez de recursos básicos que pone en riesgo la estabilidad del país.
La economía de Bolivia está siendo golpeada por múltiples frentes, la inflación más alta en 29 años, un déficit comercial de 329 millones de dólares, y una serie de bloqueos que han paralizado la producción y el comercio. ¿Es posible que Bolivia salga de esta crisis? El presidente Luis Arce ha expresado su esperanza de que el 2025 será el año en que la economía comience a recuperarse. Sin embargo, los expertos son escépticos. Muchos creen que Bolivia necesita tomar medidas drásticas, como la reducción del gasto público, para poder revertir la situación. Pero estas son decisiones difíciles que el gobierno ha sido reacio a tomar. En resumen, Bolivia está viviendo una crisis económica sin precedentes. La escasez de dólares, la inflación desbordante y el colapso del sector agrícola son solo algunos de los síntomas de un país que enfrenta un futuro incierto. Aunque el gobierno de Luis Arce intenta dar señales de optimismo, la realidad es que Bolivia tiene un largo camino por recorrer antes de salir de esta crisis. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Crees que Bolivia podrá superar esta crisis o está condenada a seguir el mismo camino que Venezuela? Déjanos tus comentarios aquí abajo, dale like al video si te ha parecido interesante. Y no olvides suscribirte a En Conexión Global para más análisis y contenido sobre los principales temas que marcan el destino de los países del mundo.